Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y esta mañana en nuestra sala de redacción nos acompaña el ex candidato presidencial y presidente de la Unificación Democrática UD, don Alfonso Díaz Narváez. Muy bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Don Alfonso, díganos, ¿ya les notificaron a ustedes como instituto político que su personería jurídica será eliminada o ya está eliminada? Bueno, hasta ahora lo que ha pasado en los últimos meses es que uno de los concejales se pronunció, en este caso Julio Navarro, dio su opinión, pero no ha habido ninguna resolución. El asunto es de que pasaron las elecciones, igualmente nosotros somos respetuosos de la ley. Inmediatamente en enero del 2022 nosotros nos presentamos al Consejo Nacional Electoral, no solo en una vez, en varias ocasiones, porque nosotros somos parte interesada y en este caso nosotros nos interesaba que la situación se definiera lo antes posible para que en esa medida nosotros pudiéramos tomar dos caminos. Uno, o volver a inscribir el partido, recolectar la firma, inscribir el partido, o pelear nuestro derecho político, porque hay un precedente con el tema de Alianza Patriótica y el FAPER, que en el 2013 pusieron un recurso en la Corte y a través de eso se les restituyó el derecho político y pudieron volver a participar como partidos políticos al no cumplir los requisitos que establecía la ley. Y el asunto es que han pasado 2 años y medio y hasta ahora no ha habido ninguna resolución. Y lo que pasó es que el concejal Julio Navarro dio su opinión de que 5 partidos van a desaparecer. Y después cometer el error de que él como autoridad se pronunció sin antes haber una resolución, empezó a decir de que la ley es clara y nosotros, yo no puedo ir con la ley al Consejo Nacional Electoral y decir, mira, nosotros ya desaparecimos y de los requisitos para volver a escribir el partido. Yo no puedo ir con la ley en la mano y ir a la Corte y decir, mire, la ley dice esto, nosotros desaparecimos y ahora queremos nosotros pelear o poner un recurso para pelear este derecho político. El Consejo Nacional Electoral da una declaratoria de las elecciones, da resoluciones de las elecciones y así como declaró quiénes eran los ganadores en cada nivel electivo, también tuvo que ver un informe y decir claramente qué partidos desaparecían. Y ahí de igual manera cada quien, todo estaba claro, todo estaba establecido, a partir de ahí cada quien iba a tomar la estrategia que tomara pertinente. Lamentablemente no se dio el proceso, no ha habido quórum o no sé si es que no han puesto el tema en agenda y porque hay que recordar que también después de las elecciones se vio el tema de la repetición de elección en un municipio por el tema de la alcaldía y el empate. Igualmente nosotros éramos parte del proceso en ese caso y hasta el día de hoy nosotros seguimos con todas las responsabilidades como partido. Entregamos informes de auditoría al Consejo Nacional Electoral, a Política Limpia. Si lo único que en este caso no se ha ejercido el derecho en base a la ley es el tema de la deuda política, de que igualmente son alrededor de 200.000 lempiras que tenemos derecho a la deuda política. Y el vacío es ese hasta este momento, porque el Consejo Nacional Electoral tiene que dar una resolución en el tema de decir qué partidos desaparecieron y en base a eso nosotros podemos tomar las medidas o la reacción o la estrategia que nosotros creemos que es más conveniente para los intereses del partido. Una vez les hagan la convocatoria o antes de la convocatoria y digan que ustedes han desaparecido como partido, ¿qué piensan hacer como institución política? Este escenario que tenemos ahorita es el peor de los escenarios que nosotros los hayamos visualizado. De hecho, por eso nosotros inmediatamente pasó las elecciones de 2021, nosotros fuimos en enero y fuimos varias veces al Consejo Nacional Electoral para que se definiera porque teníamos 2 años, aproximadamente 2 años para el llamado de elecciones y en esos 2 años podíamos recolectar firmas, podíamos volver a escribir el partido o interponer un recurso en la Corte y tratar de ver si se restablecía nuestro derecho político. Lamentablemente estamos próximos a 2 meses del llamado de elecciones y estamos seguros y creemos nosotros que casi previo al llamado a elecciones esta declaratoria en la cual dejamos de existir y ni modo, vamos a tener que reordenar nuestros objetivos y creo que sí hay posibilidades todavía. Creo que sí hay la posibilidad todavía de hacer alianzas con otros partidos, pero ya directamente no iríamos como UDEA, sino que iríamos bajo la bandera de otro partido. Igualmente esperemos todavía cómo se desencadenan los hechos en estos futuros 2 meses y de ahí nosotros vamos a ir estableciendo la estrategia, vamos a ir buscando acercamientos con otros partidos políticos para ver con quién buscamos alianza de cara a las próximas elecciones. Al declarar los desaparecidos, ¿cómo queda la deuda política? Bueno, en este caso, nosotros no hemos recibido deuda política. De hecho, desde que culminó el proceso electoral, el 2022,
ya se hicieron los primeros desembolsos de deuda política que se le dieron a los demás partidos, nosotros no hemos tenido. Eso desaparece automáticamente, a pesar de que ya hay un derecho, porque hay que recordar que las elecciones que pasaron es donde se gana el derecho al monto de la deuda política actual, pero de igual manera, nosotros somos respetuosos de la ley. Lo que estamos incómodos en esta situación es que el procedimiento no ha sido el adecuado, igualmente el comportamiento de las autoridades no ha sido el adecuado, se han adelantado a dar declaraciones sin hacer una notificación formal, y después cuando ya se cometió el error de dar comentarios antes de dar una resolución, es que empiezan como a acomodar la narrativa, es decir, que la ley es en automático, que solo es de interpretarla, y cuando en todo nivel el Consejo Nacional Electoral tiene que emitir resolución para cualquier decisión, y por eso mismo se hace una declaratoria de las elecciones, que a la par de la declaratoria se tuvo que haber hecho también cuál es el estatus de los 5 partidos que hoy se está especulando de que van a desaparecer. Para culminar con este tema, ¿cuál es ese llamado que usted hace a las autoridades electorales? Bueno, es complejo porque hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral está dirigido por autoridades que representan a 3 partidos políticos, y a pesar de que uno quisiera soñar de que nuestras instituciones fueran eficientes, al final la dirección que van a tomar es el interés de, en este caso, los partidos que representan. Yo lo que sí, y vamos a tratar de luchar igualmente con otros sectores de la clase política, es tratar soñar de que en algún momento los procesos electorales sean en igualdad de condiciones, y que al final se respete a todos los sectores, y hay un fortalecimiento de la institucionalidad, de manera que los procesos sean transparentes y se garanticen los derechos de todos los participantes. En otro tema, don Alfonso, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cree que viene la Sisi o no viene la Sisi? Mire, yo creo que en este tema ha habido mucha demagogia. Yo creo que si a veces se le pone el micrófono a muchos líderes políticos, ellos van a declarar lo que es políticamente correcto y lo que la gente quiere escuchar, que en este caso la gente quiere que venga un órgano que imparta justicia, que se reduzca esa mora de impunidad, pero a la hora de la práctica usted lo mira que no hay acuerdos, y no hay acuerdos porque esto de la Sisi nace con el tema de la Sisi en Guatemala, cuando vino y la Sisi llegó a investigar a todo el mundo. El asunto es de que aquí en Honduras se dice el discurso a medias, porque si vendría un ente internacional a impartir justicia, vendría a investigar a todo el mundo, y ahí es donde ya no le gusta a todo el sector de la clase política, ni los que están gobernando, de algún otro sector que hoy no son parte del gobierno. Entonces ya tenemos un precedente, que fue el de la MASI, que vino en una institución a impartir justicia, pero vino amarrada, vino con limitaciones. Entonces yo creo que van a pasar 2 cosas: o se va a seguir postergando el tema, que es responsabilidad de todos los partidos que están representados en el Congreso Nacional, o al final va a haber un acuerdo en torno a un mecanismo que venga con limitaciones. Según informes de economistas, la economía hondureña va en declive, sin fuentes de empleo. ¿Qué se necesita para impulsar la economía? Tenemos que mejorar la productividad del país. Si usted mira los países desarrollados, en la medida que los países son más productivos y hay más generación de bienes y servicios, las sociedades tienen mejor calidad de vida. Nosotros hemos descuidado muchas actividades económicas importantes en el país. Siento que no ha habido planificación. Nosotros, cada vez que hay cambio de gobierno, como que se resetea. Y usted también lo mira eso en el tema de la eficiencia de las instituciones. Número 1, en el concepto de la administración pública tenemos que comprender que el fortalecimiento de las instituciones es fundamental, porque los funcionarios son transitorios, duran 4 años, pues las instituciones son permanentes y garantizan que el sistema se administre de la mejor manera en la planificación y en las proyecciones que tienen a futuro. Yo creo que en realidad ha habido falta de visión, ha habido falta de compromiso en consenso con toda la clase política, porque creo que sí debemos de tener una planificación en aras de ir desarrollando diferentes actividades económicas. Carecemos a veces de indicadores, a veces en la inversión social, y eso no los hace como rectificar o ver si la inversión social que estamos haciendo está rindiendo frutos para redireccionar. Entonces yo creo que el tema pasa por el tema de la productividad del país, que hay que mejorarla. Miramos que, por ejemplo, todo se está centrando en la parte más urbana, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula. En algún momento nosotros decíamos que éramos un país con vocación agrícola, pero hoy en este momento
principalmente por las condiciones de vida, necesitamos generación de empleo, pero empleo de calidad. Hace poco salió un informe de un organismo internacional que decía que Honduras es uno de los países que tiene mala calidad de trabajo. ¿Qué significa eso? Que no hay seguro social, no hay jubilación, y el tema es de que solo estamos trabajando para sobrevivir, no para mejorar la calidad de vida. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso, y eso implica, porque al final no podemos poner a pelear la empresa privada con los trabajadores, porque son complementarios. El asunto es ver cómo creamos soluciones integrales, cómo desarrollamos otra actividad económica, y que los que estamos quedando atrás también, porque dentro de todos los modelos económicos, así como la productividad es importante, el desarrollo de tecnología, el desarrollo también de otros mecanismos para que los pongan a la vanguardia de las exigencias del momento es importante, porque al final nosotros importamos todo, desde la tecnología sencilla hasta la tecnología más compleja, y eso los pone en desventaja con otros modelos productivos del país. Entonces, y eso pasa, por eso yo planteo de que las medidas tienen que ser integrales, tiene que haber integración entre actualizar la educación, mejorar los currículos, ver y analizar qué es lo que se está necesitando. Estamos mirando el avance de la inteligencia artificial, y nosotros estamos más bien graduando cada vez más profesionales en carreras que probablemente por la misma inteligencia artificial van a tener muchos problemas en el mediano tiempo posible. Entonces, ¿y eso qué significa? Reunir a los mejores sectores del país, pensantes, y que haya voluntad política de manera de hacer una planificación para ver cómo podemos ponerlos a la altura. Y lo miramos aquí en la región, en Centroamérica, ya miramos otros países que los están dejando igualmente en los últimos lugares de la región. Ya miramos El Salvador, cómo está avanzando en alguna medida, miramos Costa Rica, Panamá, Guatemala, y Honduras todavía sigue estancada en muchos de los indicadores que son importantes, y en muchas de las respuestas que podía dar si hubiera coordinación, si hubiera visión y si hubiera planificación. Por eso siempre se mencionó de un plan de nación, así como en alguna medida la planificación que hacen los chinos, que en 1972 dijeron en 25 años vamos a tener eso, y se pusieron a la planificación a trabajar en eso. Lamentablemente, por las situaciones culturales, nosotros somos más desorganizados, somos menos planificadores y somos más emotivos, en realidad, que ser más fríos a la hora de ver con objetividad qué es lo mejor para el desarrollo de toda la sociedad. ¿Cree que está a tiempo todavía el gobierno para enrumbar el camino? Sí, y esa es la principal carta que tiene, porque al final, desde el poder, se tienen recursos y se puede guiar la política en todas direcciones del país. Y esa es la mejor carta que tiene a la hora de presentarse en las próximas elecciones. Yo creo que al final, el problema que ha habido en todos los partidos de gobierno en los últimos años, o en los años de la democracia, del 82 hasta acá, es que a veces cuando se llega al gobierno se piensa en términos partidarios, pero no se piensa en términos de país. Y también el tema de los consensos, yo creo que eso los está pasando factura, porque miremos el Congreso Nacional que tenemos ahorita, improductivo, dividido, fragmentado, y al final hay que recordar que la clase política es la responsable, o los políticos somos responsables de impulsar esos grandes cambios, pero cuando no está en la agenda, no está en la visión, no está en la mover del político, de entender que los consensos son importantes para avanzar, y más bien le ponemos como más gasolina, como para estar siempre divididos, entonces no hay capacidad de gestión, no hay capacidad de dirigir un gobierno, no hay capacidad de dirigir un país, porque al final la política es de pesos y contrapesos, y se necesita el apoyo de los demás sectores para impulsar muchos cambios importantes, y hasta hoy hemos visto que no hay voluntad de ninguno de los sectores, pero quien tiene más responsabilidad siempre es el que está en el gobierno. ¿Cómo pueden los políticos recuperar la credibilidad? Es difícil, yo creo que los resultados, igualmente eso los políticos los hemos quedado cortos en ese tema, porque al final son los resultados los que hablan, y el que está en el gobierno, mejorar las condiciones, reducir los indicadores negativos, y los que estamos, por lo menos los que no estamos en el gobierno, en el tema de un mejor liderazgo. Y yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso, tenemos que ser autocríticos, pero a veces la autocrítica no la mira por ningún lado en la clase política. Nosotros, al menos como Unificación Democrática, reconocemos que los resultados que hemos tenido ha sido también por responsabilidad de nosotros, y eso creo que hay que analizarlo fríamente en todos los errores, en lo que dejamos de hacer en el transcurso de estos años, y en esa misma medida tratar de mejorar, porque al final, si uno es autocrítico, uno es consciente de los errores que ha cometido, al final, a la larga, uno puede mejorar de la mejor manera y reivindicarse y poder salir adelante. Somos una generación joven que tal vez ha sido desafortunada, que se ha ganado una mala imagen sin tal vez haber hecho nada ni haber estado en el gobierno, sino que
por el mero hecho de la dinámica de cómo se desarrolla la política en el país, pero tenemos la esperanza, y principalmente por cómo está el país en este momento, que a veces no importa toda la preparación que usted tenga académica, no salen oportunidades y si está súper preparado, de igual manera no le pagan lo que se merece y creo que hay mucho por hacer. Entonces eso es lo que los motiva y creo que eso es lo que lo motiva a la juventud y lo que motiva también a los hondureños. Si miramos los hondureños valientes que todos los días, los que no están en política, los profesionales, miramos los diferentes gremios, cómo la gente lucha, se levanta y son los que sostienen este país y los que hoy también han sacado la cara por el país. Somos más bien los políticos los que los hemos quedado atrás porque no hemos tenido esa visión de unir al país, de los consensos y impulsar esos cambios importantes que el país necesita, que los ciudadanos necesitan para tener igualmente las mejores condiciones y desarrollarse desde sus competencias y del esfuerzo que hacen día a día. Ya para culminar, le dejo las cámaras de Proceso Digital y Departamento 19 para que envíe su mensaje final. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Proceso Digital. Siempre han tenido una gran apertura hacia nosotros. Creo que los medios de comunicación hacen un papel importante. Vaya, y no solo a veces el hecho, porque a veces los políticos somos bien particulares, de que los periodistas o los medios de comunicación son amigos de nosotros, se hablan bien de nosotros. Cuando hablan mal de nosotros hay autocrítica, igualmente no lo valoramos. Yo creo que al final los metimos en política, tenemos que reconocer nuestros aciertos, nuestros desaciertos, tenemos que ser objetivos en eso. Y al final nosotros somos los responsables de los comentarios que se deriven de nuestras acciones. Por lo que concierne a UD, esperamos por lo menos, seguimos soñando de que podemos seguir participando en política, de que podemos tener suerte en el futuro cercano e impulsar algunos cambios. Solo estamos esperando el tema de que se defina ya el estatus del partido para por lo menos seguir bregando en la nueva realidad que nos toca, pero aquí nadie se rinde, vamos a seguir trabajando y esperamos por lo menos como profesionales hacer nuestros aportes en primer lugar para que nosotros seamos mejores como personas, para tener un partido que representa a la sociedad hondureña y para que en alguna medida también podamos incidir en términos generales de la clase política, que tengamos una clase política de altura y que pueda impulsar los cambios importantes que el país necesita. Gracias. Esta y otras entrevistas puedes seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos, muy buen día.